con Franco Alfaro. Franco, muy buenos días. Buenos días, doctora. Te agradezco porque estés acá con nosotros. Y también te quiero agradecer públicamente, ¿no? Cuando apareció una campaña sistemática, además, porque empieza Perú 21 o Empresa de la República, le sigue Perú 21, luego RPP, salen unas conductoras de televisión, creo que fue, no sé... Milagros Leiva fue. Una Milagros Leiva y la otra, no sé cómo se llama, otra conductora de televisión. Entonces, estas cosas pues no son casuales, ¿no? Esto es un armado, como se dice, de prensa, una campañita de desprestigio montada ad hoc, o sea que es ad hoc especialmente para dañar a una persona. ¿Qué fue el origen? Un debate que tuve con el ex procurador Julio Arbizu en legis.p, que ahora se llama LP, Pasión por el Derecho, es un medio digital que es muy visto por los abogados y los estudiantes de Derecho. Entonces estábamos te cuento Franco, en un diálogo de abogados en realidad, y fue, digamos, muy coloquial. Yo no me tomé a pecho que estábamos en un debate, ni mucho menos. Estábamos en un debate coloquial, y en ese debate coloquial estábamos hablando del aborto. Y en este contexto del aborto, en algún momento me dice, él me dice, ¿qué opina del aborto? Porque no se puede aprobar, no se puede legalizar, porque nuestra Constitución, en su artículo 1, reconoce el derecho a la vida y desde el momento de la concepción del ser humano. Entonces estamos hablando que en el momento que se junta el espermatozoide con el óvulo y forman un ser humano, ya es una persona humana en el momento que se ha producido la, digamos, concepción por el hecho de que el espermatozoide ha entrado en el óvulo, se ha producido ahí la generación de una vida, de un ser humano, y que nuestra Constitución lo reconoce como una persona humana con todos los derechos que le asiste. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una ley para matar a ese ser humano? Porque N razones pueda tener la mamá o la sociedad. Entonces, ese es el tema crucial que yo le digo, no se puede. Y Arbizu me dice, pero y en los casos de violación, ¿no es cierto? En los casos de las mujeres violadas, entonces yo le digo, ¿no? Es que no son tantas las mujeres violadas, me estoy refiriendo a las que se embarazan y tienen que abortar. Pero además le sustento otra cosa, en el contexto, lo que pasa es que nadie se ha visto las 2 horas que duró el diálogo, bien largo, ¿no? Entonces, en esas 2 horas, yo le digo, tú no puedes legislar en función de un caso, o sea, de un problema específico. ¿Por qué? Porque las normas obedecen a elementos de carácter general, se aplican de modo general. Te pongo un ejemplo. Existen violadores, ¿no? Hombres violadores. Entonces, a alguien se le ocurre la brillante idea, hay que sacar una ley que disponga la castración química de los violadores. Otro dice, no, mejor castremos a todos los varones. A ver, ustedes varones que me están escuchando, si están de acuerdo conmigo, ¿tú estarías de acuerdo con esa idea? No, ya, eso es razonar jurídicamente por el absurdo. O sea, tú no puedes pretender llevar una solución de carácter específico a una norma de carácter general, porque va en contra del sentido de la razonabilidad de la ley. La ley tiene que ser razonable en función de la realidad general. Ahora, que si hay un problema específico, obviamente existen mujeres que las violan y que quedan embarazadas, niñas que quedan embarazadas. ¿Eso es un problema social? Sin duda, que hay que atender, sin duda. Tiene que estar en una prioridad de atención, pero la muerte no es solución. La muerte no es un derecho. O sea, matar a alguien, si hay algún concepto, les vamos a enseñar conceptos básicos de derecho esta mañana, no se puede constituir un derecho a partir de hacerle daño a algo o a alguien. No existe tal cosa. O sea, yo no puedo, por ejemplo, tener derecho a romper esta mesa porque pues me entra un ataque de qué sé yo, quiero hacer mi catarsis de ira y entonces voy a romper esta mesa. Y hay gente que lo hace, que sale a las calles, comete vandalismo porque dice que está frustrado, porque está protestando por algo. Eso no puede constituir un derecho. Que porque tú sales a protestar puedes romper, digamos, toda la infraestructura de la ciudad. No, eso no puede constituir un derecho, porque estás haciendo daño a algo. El derecho de una persona termina donde comienzan los derechos de todos los demás. Entonces, tú no puedes tener derecho, pues, ya seas hombre o mujer, a matar a tu hijo. Tenga la edad que tenga, si tenga 30 segundos de concebido, o tenga
¿no es cierto? 4 meses, 5 meses, 3 meses, 2 meses de concebido o de nacido, ¿no? Entonces no existe tal derecho. Entonces, yo hablaba de eso, y por supuesto, cuando dije, es que no son tantas las violadas, estoy hablando con un abogado que sabe lo que le estoy diciendo. Si tú le preguntas a Arbizu, él no va a pensar que yo estoy diciendo que en general todas las violadas son poquitas. Porque si así hubiera sido, es mi percepción. O sea, ¿por qué me pueden combatir por mi percepción? O sea, estamos llegando al nivel de la locura. Puede ser una percepción equivocada, pero no puede ser, digamos, un tema para condenar a una persona por su opinión. Que dicho sea paso, no fue mi opinión porque estaba hablando de otra cosa. Yo quisiera, antes de conversar contigo, Franco, ver tu video, el video que hiciste porque me pareció buenísimo. ¿Puedes pasarlo, Jason? En este video quiero dar mi punto de vista sobre una frase que fue sacada de contexto por la prensa para atacar y hacer escarnio público de la doctora Beatriz Mejía en un debate que tuvo cuando tocaba el tema del aborto. A continuación voy a poner el video e iré poniendo mis opiniones conforme vaya avanzando. Maltusiano del que hablabas hace un rato sí se aplicó en el caso de las esterilizaciones forzadas, pero eso no lo puedes trasladar a esto, no hay nada más maltusiano que esto. No lo puedes trasladar. O sea, el legalizar el aborto no hay nada más maltusiano que eso. ¿Sabes ¿Por qué? Eso es genocidio, Julio. Es genocidio. Para los que no saben qué cosa es el enfoque maltusiano, este indica que hay que reducir o exterminar a gran parte de la población para que no se agoten los recursos. Básicamente es un genocidio y es la misma idea que utilizaba el villano de la película Los Vengadores para destruir a gran parte de los seres vivientes y así no se acaben los recursos del universo. Está pasando hoy día que las mujeres más pobres ya abortan, Beatriz, ya abortan. O sea, es una realidad. Entonces, aquí vemos claramente cómo el señor nos quiere ver la cara de tontos utilizando una clásica artimaña victimista y sentimentalista, al usar como caballo de Troya a los pobres. Encima, desea legalizar el asesinato de los niños por nacer con el argumento de que ya se practica. Con ese mismo argumento se podrían legalizar los robos, los secuestros, los asesinatos en general y cualquier otro delito. Hay que desarrollar una política pública para que no para estén que en esa situación. para que esa situación, para Y que no esa solamente situación, la más pobre, no, de para todos que esa los situación sea niveles. normalizada. Lo que te digo es, a ver, si tú me estás hablamos de enfoques maltusianos, ¿no es cierto? El de las esterilizaciones forzadas lo era claramente porque además se aplicaba precisamente respecto de las mujeres más pobres, quechohablantes, en las últimas regiones, en las regiones más alejadas del país, allí se iban a hacer caravanas de la muerte los médicos del Ministerio de ¿Por qué las Salud. mujeres más pobres abortan? Porque tienen un esposo que gana 900 soles. Y ellas no tienen ni siquiera para darles de comer a los hijos que ya tienen. Entonces se ven obligadas a abortar, porque dice, otro hijo más, ¿qué cosa va a comer? Entonces esa situación tenemos que resolver. ¿Te das Julio, cuenta y que dejar estás, de especular. te das cuenta que estás indirectamente Dejar entonces de apoyando especular. una medida como la esterilización forzada? ¿Es en serio? Lo que la doctora Beatriz está diciendo es que ambas acciones están mal, tanto las esterilizaciones forzadas como el aborto. Y tú pretendes presentar el aborto como la salvación en lugar de la esterilización forzada, cuando ambas acciones atentan gravemente contra la integridad moral y física de la madre y del niño por nacer. No, Lo que digo- definitivamente que no. Yo creo que Yo estoy en tampoco. contra de la esterilización de las Excelente, mujeres. excelente, Los seres humanos no somos Excelente, cobayos. Entonces no podemos jugar a excelente, esterilizarnos. excelente. Entonces hay que tener una educación sexual. Yo, por ejemplo, conozco Sin duda, programas pero parte de la de educación educación sexual- que les enseñan a las mujeres a cuidarse de modo natural y funciona. Incluso las que tienen ciclo irregular, funciona. Entonces, ¿por qué no enseñarles a las mujeres a cuidarse de modo sano para que no tengan ese problema? Ahora tú me dices, no, y las violadas, no son tantas las violadas, por favor. Y más bien, nadie Como yo habla te digo- de medidas drásticas, sanciones drásticas para los violadores. Los violadores quedan impunes. O sea, en este momento ser violador es pobrecito, es violador, pero al pobre niño que ¿Sabes- viene por sabes- la culpa hay que sabes qué? matarlo. No, Ajá, acá llegó la frase que tanta roncha ha sacado. No son tantas las violadas. En el contexto del debate sobre el aborto, y aunque es otro caballo de Troya lleno de victimismo utilizado por los que están a favor del aborto, los embarazos por violación no son tantos. Ahora vamos a revisar las publicaciones que ha realizado un sector de la prensa bastante parcializado e ideologizado a favor del aborto. Revisando la publicación que ha hecho Huayca,
vemos que en sus cifras nos muestra unos 6.415 casos de violación sexual, de los cuales el 65% tiene entre 0 y 17 años. Por otra parte, la publicación de IDL Seguridad Ciudadana nos muestra que hay 13.650 casos de violencia sexual contra la mujer. A propósito de la publicación de IDL Seguridad Ciudadana, se preguntó cuántas de ellas salen embarazadas, y ellos respondieron que no existen cifras oficiales, pero nos dieron una cifra de 557 embarazos entre niñas y adolescentes por violencia sexual. Son estos 557 casos, muy lamentables por cierto, tantos como pregona la prensa, o en verdad tiene razón la doctora Beatriz al decir que no son tantos los casos de violación sexual que terminan en embarazo. Veamos los números. Son 557 casos contrastados contra los casi 15 millones de mujeres que existen en el Perú. Y esto nos da un resultado de 0.003%. ¿Es esta la gran emergencia nacional por la cual se debe aprobar el aborto? Eso te lo dejo a tu opinión. Pero lo que sí queda claro es que la doctora Beatriz tenía razón. En este contexto de aborto no son tantas las violadas. Bueno, yo te quiero agradecer, Franco, porque lo has hecho por una iniciativa absolutamente personal y creo en defensa de la verdad y en los principios de defensa de la vida. Esta manera perversa en que estas ONGs que promueven el aborto, la ideología de género y toda la agenda de la muerte, está pues detrás de este concierto de desprestigio. A mí me queda claro, poco antes de que se cierre el Congreso, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de ley para que se autorizase a las ONGs a recibir fondos del extranjero para hacer campaña política a favor y en contra de candidatos. Y tú te preguntarás, o sea, ellos ya sabían que se iba a cerrar el Congreso, ya se preparaban para esto. Y es curioso, ¿por qué? Porque esto lo están haciendo, esto lo están orquestando estas ONGs que precisamente promueven el aborto. Me queda claro porque, por ejemplo, estos medios como Huayca, Ojo Público, por ahí que ha salido Tarata 21, que están sistemáticamente tratando de desprestigiarnos y que vamos a tener que denunciarlos a todos. El tema es que han sido creados con este fin, de desprestigiar a los líderes pro vida, a los líderes pro familia. ¿Por qué? Porque tienen pánico de que vayamos al Congreso, tienen pánico que lleguemos a gobernar el Perú. Entonces, por esa razón están en ese plan, porque detrás de ellos están los intereses de los que están implantando la agenda, que es la élite global, esta que quiere imponernos un gobierno mundial a través de la ONU, como ya lo están haciendo en Chile. Y, Franco, el poder decir la verdad en este momento y descubrir lo que esta gente está haciendo, creo que es el meollo del asunto. Creo que esta gente muy joven que está metida en estos medios haciendo estas cosas, no tiene memoria de lo que pasó. Bueno, tú estabas muy joven también en los 90, pero no tienen memoria de lo que realmente pasó con la prensa en esa época. Pero yo lamento mucho, ¿no? Pero lo que voy a hacer en esta ocasión ya no es quedarme en los propietarios de los medios de información, sino que voy a identificar a los periodistas que están haciendo esto y los voy a denunciar. Porque creo que por salud de la población peruana, por salud de nuestra nación, nosotros necesitamos poner término a este tipo de cosas. ¿Cuál es tu opinión? Franco, yo he visto ahí que tú has hecho una explicación a la población respecto a lo que es este enfoque malthusiano. ¿Quién fue Malthus y por qué en este momento estamos discutiendo del malthusianismo? Bueno, Malthus fue un pensador, un pensador ya de hace varios años ya, pero él proponía de que los recursos del planeta son limitados y que si no se controlaba la población, que se creciera exponencialmente, en un momento determinado se iban a acabar. Lo que él proponía era reducir la población. Toda política pública en general que busque reducir la población es en sí un principio malthusiano, ¿no? Ahora, mencionaron en el debate lo de las esterilizaciones forzadas y claro, eso es un enfoque malthusiano porque busca reducir la población, busca que las mujeres ya no se puedan reproducir. Pero el aborto de la misma forma hace prácticamente la misma función, con la diferencia de que el aborto asesina a un niño que ya está vivo.
que está dentro de la madre y que es un ser humano único e irrepetible en toda la historia. Eso es lo que está buscando ahora con el aborto. Claro, estas transnacionales ya cuentan con millones y millones de dólares que invierten e inyectan acá a la política peruana, a las ONGs, a los medios de comunicación, para que la población cambie su pensamiento, para que acepte el aborto, y lo presentan siempre de la misma forma, un plan victimista, un plan de que tiene que abortar. ¿Por qué? Porque siempre van a poner de caballo de Troya a las violadas, a las pobres, a las menores de edad. Nunca van a aceptar que lo que quieren ellos es un aborto libre por una irresponsabilidad de llevar su vida sexual de manera sana. Las personas que promueven esto están buscando que la población sea promiscua, pero al mismo tiempo que no se reproduzca. Entonces buscan que haya una suerte de despertar sexual a temprana edad, que sean promiscuas, que estén con uno, con otro, y que cuando salgan embarazadas asesinen a sus hijos ya en el vientre materno. Entonces, toda esta política de destrucción de la moral y destrucción física también, porque al mismo tiempo el aborto genera un daño físico terrible, un efecto un trauma post-aborto que es también terrible, que ha llevado al suicidio a muchas chicas. Toda esta agenda de destrucción y muerte la están tratando de implementar y normalizar a través de las leyes. Por eso están financiando candidaturas políticas, por eso están tratando de poner a sus candidatos que van a aprobar el aborto, que van a aprobar toda esta agenda de degeneración y perversión como ley. Porque como mencionábamos, en la época de Fujimori, por ejemplo, el tema de los diarios chichas, darle aportes a medios de comunicación para que ellos digan lo que uno quiere, eso es ilegal, era ilegal en esa época, pero ahora ya se ha legalizado. Ahora el gobierno destina, con el pretexto de campañas de vacunación, etcétera, le destina una gran cantidad de dinero a los medios de comunicación. Y no lo vemos. Cualquiera que prende el televisor no va a ver nunca una campaña de gobierno. Lo que va a ver es una línea editorial comprada. Esa opinión de esos periodistas siempre está a favor del gobierno. Siempre, claro, con un manto de imparcialidad que en realidad la mayoría de personas que podemos darnos cuenta no le creemos, ¿no? Se nota que están tratando de cubrir información, por ejemplo, los actos de corrupción del presidente Vizcarra, los actos de corrupción del gobierno actual, no se menciona. Pero sí se menciona cada paso, cada palabra que diga. Por ejemplo, los líderes de oposición, dígase la señora Keiko Fujimori, al señor Alan García lo persiguieron hasta el hartazgo, se terminó suicidando, a toda la campaña, por ejemplo, de destrucción de la imagen y de la honra del señor Pedro Chávarri, que le sacaron miles y miles de horas y de portadas en las noticias, todos estos noticieros que atacaban incesantemente, tenían un porqué. El porqué era porque ya estaban financiados, era porque esas personas eran molestas para el gobierno y el gobierno tenía que eliminarlas, tenía que desprestigiarlas para luego perseguirlas judicialmente y encarcelarlas. Pero como no podían hacerlo de buenas a primeros, lo primero que hicieron fue destruir su imagen pública. Y eso lo lograron a través de la prensa, que lamentablemente en muchos lugares del país son solamente los únicos medios de comunicación que llegan. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos televisión digital, tenemos varios medios de comunicación, pero en muchos lugares del país solamente llega televisión. Solo llegan algunos periódicos, los más grandes, y esos son los medios de comunicación a los que más aportes les han dado. Ahora, la agenda de destrucción y de muerte que se está implementando en el Perú es un caso lamentable. Yo ya las veces anteriores que he venido al programa les he dicho que es para esclavizarnos, someternos, para que nosotros seamos trabajadores en los cuales estemos sometidos a las leyes por unos congresistas que hayan legislado a favor de ellos, por eso están financiando campañas para el Congreso, y para apropiarse de todos los recursos naturales del país. Lamentablemente están regalando, rematando y esclavizando al Perú y nadie está haciendo nada. Porque no se dan cuenta, porque la población está engañada. O sea, Exacto. qué terrible. ¿Es por eso que estás postulando al Congreso, Así tú, es, Franco? así es. Mi bandera principal es ¿Por la qué defensa. partido estás postulando? Yo estoy yendo por Avanza País, el trencito trencito rosado. Ajá, el trencito rosado con el número 24. Y Es un rosado fucsia, ¿no? Es un color bien bonito. Así es, porque tenemos que defender la soberanía nacional y la vida y la familia, que son yo creo que son los aspectos más atacados. Esto de la soberanía nacional, tenemos ataques por todos lados. Tenemos la amenaza del castrochavismo, tenemos la injerencia de la ONU, tenemos la misma Odebrecht. Una constitución bolivariana, dice, quieren aprobar una constitución bolivariana. Claro, el siguiente Congreso hace asamblea constituyente, cambia la constitución y prácticamente somos Venezuela. Entonces, yo considero que a eso la mayoría no quiere llegar,
pero la mayoría ni siquiera se ha dado cuenta porque los medios, como mencionó hace un rato Karin Silva, están entretenidos mostrando el chisme, quién le sacó la vuelta a quién, las trampas, están embobando a la población con todo esto, están tapándole los ojos para que no se den cuenta del verdadero caos, de la verdadera amenaza y de la verdadera corrupción que viene lamentablemente desde nuestro propio gobierno sometido a agendas e intereses internacionales. Pero hay algo que me estoy dando cuenta, Franco. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero hay algo que me estoy dando cuenta hablando con la gente de nuestro pueblo ayer en San Juan del Lurigancho, en una zona bien alta de San Juan del Lurigancho, que la gente se da cuenta que los diarios les están mintiendo, que los canales de televisión les están mintiendo, y ya no les creen. O sea, porque ellos montan sus campañas de desprestigio en base a su capacidad que tienen de engañar a la gente y que creen que son todavía creíbles, o sea, que son gente que, o sea, un medio de prensa que le creen, a Expreso le creen, pero me refiero a los otros medios que montan campañas de desprestigio. Yo nunca he visto a Expreso montar una campaña de desprestigio, si lo hiciera se lo diría, pero no creo que lo haga, pero el tema es que montan campañas de desprestigio y la gente se da cuenta, la gente se está dando cuenta. ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya conocen pues a la persona. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me ven años, no solamente por este tema de la ideología de género, de la lucha por la vida y la familia, sino la gente me conoce de mucho antes. Entonces es bien difícil que tú desacredites a una persona así de la noche a la mañana. Lo que han provocado es indignación en la población. O sea, la gente dice, oye, qué barbaridad, esto se pasa ya, están sirviendo a intereses de los más oscuros. Y es cierto, la gente se está dando cuenta. Y tan es así que me pasan la voz y me dicen, hay unas madres de San Juan del Lurigancho que la quieren invitar, doctora. Yo no las conozco, no tengo ninguna relación con ella, ahora ya las conozco, pero me quisieron invitar, le dijo, yo voy, ayer me esperaron, habían ahí como 80 madres de familia en su local comunal, y qué interesante verlas con su corazón abierto, las lágrimas a ellas se les salían. Doctor, usted le hemos visto defender a nuestros hijos, nosotros no nos vamos a olvidar, nosotros queremos decirle a esos medios de información, pero ellos le han puesto pues han hecho un banner de ese tamaño, ¿no? O sea, medios basura, y le digo, yo no puedo salir en una foto con eso, no, pero es nuestro banner, doctora. Entonces le digo, y el tema me dice es que no pueden tratar de enlodar la imagen de gente como usted, de gente buena que está luchando por nosotros, por nuestros hijos. Entonces, yo ahí lo que me di cuenta es que el pueblo se está dando cuenta que los medios les están mintiendo. Claro. Entonces, creo que es bien interesante eso, porque hay que empezar a hacer una campaña informativa de la población diciendo, no le creas a los medios comprados, no le creas a los medios de prensa comprados, porque tales y tales y tales medios te mienten. Hay que empezar a decir eso. ¿No? Sí. A ver cuánto tiempo duran, porque lo que pasa es que esta gente vive de lo que la gente los mira, ¿no? Pero si tú, la verdad es que yo, por salud mental, yo ya no veo la cantidad de medios que dicen que estamos en el país de las maravillas, ¿no? Y yo compro mi Expreso todos los días, tengo mi convenio con el canillita de la esquina de mi casa, que me trae el Expreso a la puerta de mi casa. Pero, porque te puedes enterar de la verdad. Y porque de alguna manera, como hay tanto columnista que ve la realidad, entonces te dices, ay, Dios mío, estamos en un rescoldo, ¿no es cierto?, de gente que no ha perdido la cordura. Pero hay gente que dice, no, que son fujimoristas. No son fujimoristas, yo no soy fujimorista, un montón de gente ahí no es fujimorista. Y he visto, ¿no es cierto?, el comentario de muchos incluso los directores de este medio, que tienen una posición totalmente neutral. Lo que no quieren es un país tomado por ninguna dictadura, venga de donde venga, ¿no? Exacto. Quieren una democracia, quieren vivir en libertad, con garantía de los derechos de todas las personas. Por eso estoy escribiendo en Expreso. Ahora, Franco, ¿cómo hacer, por ejemplo, desde el Congreso, para impedir que se siga, te hago la misma pregunta que le hice a Karin Silva, para que se siga usando la prensa de esta manera, o sea, de esta manera como arma, digamos, de protección de la corrupción gubernamental, como arma de engaño de la población? Mira, dos cosas puntuales. La primera es terminar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? La ley Mulder, que reducía o prohibía, bueno, yo no estoy a favor de que se prohíba tampoco, pero que sí se reduzca drásticamente la publicidad que aporta el gobierno para los medios de comunicación, lamentablemente fue derogada por el Tribunal Constitucional.
Y el presidente tiene esa potestad de presentarla al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional finalmente la derogó, ¿no? Anuló esa ley que regulaba o que prohibía las cantidades ingentes de dinero que se le daba. Entonces, lo primero, cambiar al Tribunal Constitucional por un Tribunal Constitucional que sea probo, que sea justo, que ya terminó el mandato del anterior, así que ya deberían ser retirados y renovados. Y en segundo lugar, presentar nuevamente este proyecto de ley, pero modificándolo en ciertas cosas. Yo restringiría ciertas cosas y aumentarle, sí, el gasto de consultorías y asesorías. ¿Por qué? Porque hay muchas ONGs que reciben dinero del Estado con la excusa de consultorías y asesorías, pero que finalmente sirven también para propagar este tipo de información y enceguecer a la población. La mayoría de los jóvenes consume prensa digital, dígase La Mula, dígase Huayca, todos estos diarios que principalmente están al servicio del gobierno, reciben fondos de ONGs, y estas ONGs reciben fondos del Estado. Entonces, y también de Soros, claro, lo que pasa a través de su Open Society, que es una Exacto. ONG internacional, Claro, sociedad abierta. El negocio de Soros es pagar hasta que ellos se logren enganchar en el poder. Una vez que están en el poder, él deja de pagar, y los que pagamos somos los peruanos, y los peruanos pagamos tanto para la prensa... Para que nos engañen y nos destruyan. Exacto, estamos pagando para que nos den veneno. Básicamente es como una comida rápida, un fast food, ¿no? Tú pagas mucho más de lo que cuesta una comida saludable, pero te terminas envenenando. Es prácticamente lo mismo, pero con la información. Entonces, Soros ya tiene casi todo el poder, y lamentablemente va a ser una ardua batalla, pero la tenemos que dar. Alguien se tiene que poner de pie y pararle el pecho, por así decirlo, ponerle las cartas sobre la mesa y decirle, ¿sabes qué? Corrupción, hasta acá llegaste. Imposición de ideología de género, de aborto, de agenda de la muerte, hasta acá llegaste. Y a partir de ahí, recién renovar el país. El Congreso tiene esa gran labor, renovar a los magistrados y regular los gastos que hace el gobierno en publicidad estatal, asesorías y consultorías. Con esos dos pasos comenzamos recién a emparejar el terreno y a poder abrirle los ojos a la población. Y respecto a los contenidos, por ejemplo, estos programas combate, esto es guerra, ya no hay programas para niños. O sea, los niños antes, yo he sido niña y me acuerdo que veía dibujos animados. Yo también. Veía el tío Johnny, veía, ¿qué más? Hola Yola, bueno, yo estaba un poquito más grandita con Hola Yola, pero porque yo soy mucho más antigua, ¿no? Entonces, el tema es que disfrutaba con mis programas para niños. Y eran realmente programas bonitos, ¿no? Una vez me acuerdo que cuando yo defendía al señor Genaro Delgado Parker hace muchísimos años, el periódico Liberación, que tenía César Hildebrand, sacó una nota diciendo, ¿qué hace la doctora Mejía después de haber defendido la democracia, defendiendo a Delgado Parker como si fuera un delincuente? Entonces escribí una carta a César Hildebrand de varias hojas, y me la publicó íntegra en el diario Liberación, donde le digo que cuando yo era niña y prendía la televisión, veía unos dibujos animados con unos ratoncitos que saltaban, que hacían diferentes cosas los ratoncitos, y diferentes otros programas que me acompañaron en mi infancia, que eran absolutamente buenos, que me enseñaron principios y valores, que me enseñaron a respetar lo bueno, que me enseñaron a buscar lo bueno para los demás. Obviamente que fue un buen soporte para mi familia, porque yo doy gracias a Dios que nací en una familia de maestros, abuelos maestros, madre maestra, que me educaron en principios y valores superiores. Y eso no se pierde jamás. Entonces, el tema es que la televisión también o te ayuda o te destruye. Exacto. Y esa televisión de Genaro Delgado Parker fue una televisión de la cual algún día le reconocerán, ya cuando pase, porque lamentablemente una cosa que yo me he dado cuenta, ¿no es cierto?, que en el Perú hay mucho envidioso, es una característica, ¿no? Entonces, cuando ven una persona que destaca, o sea, que es extraordinariamente destacada, en lugar de merituarlo y decirle, qué bien, aplausos, por sus méritos llegó ahí, no, te envidian y tratan de bajarte como el palo encerado, ¿no? Se alegran cuando te resbalas, ¡ah! Se alegran, ¿no? Te desprestigiaron, ¡ah! Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que cambiar, pero, te digo, en los contenidos de la prensa, es importante que haya una participación ciudadana en el control, para que no digan que un gobierno está controlando los contenidos, o que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que sea la ciudadanía que diga, no queremos estos programas,
Y yo, por ejemplo, madre familia, diría, me sacan estos guerras y estos combates porque y si quieren jugar, hacer jueguitos, que se vistan. ¿Por qué tienen que salir con trapitos? Que se vistan. O sea, que nuestros jóvenes, porque eso es un programa para jóvenes, aprendan decoro, pero empiecen a sacar programas para niños. ¿Por qué no hay programas para niños? ¿Qué hacemos con eso para terminar? Y me están diciendo que se nos acabó el tiempo, Franco. Siempre se nos acaba. ¿Ah? No, simplemente primero respetar las leyes porque las leyes ya están hechas y mejorar el tema de la fiscalización. La misma población se ha manifestado muchas veces al frente de programa o frente de las casas televisoras que promueven programas lésbicos, que promueven programas de estos realities que principalmente más que deporte terminan siendo un exhibicionismo y bueno, se ventilan la vida privada de todos los participantes. Bueno, yo creo que eso, la fiscalización de la población y respetar y hacer que se cumplan las leyes que ya tenemos, si se pueden mejorar desde el Congreso. Muy bien, hemos estado con Franco Alfaro. Hemos estado con Franco Alfaro, me dan tantos mensajitos pues de la producción. Y le agradecemos por todo lo que ha venido haciendo en estos 3 años en defensa de la vida y la familia. Espero, Franco, que estés en el Congreso. Vas a ser un joven en el Congreso que va a defender, entiendo, los derechos de la juventud y de los niños, de la familia, de la vida. Ojalá que entres al Congreso. Realmente, yo tengo para ustedes ya un saludo de Navidad. Realmente hago votos porque esta Navidad sea para todos los peruanos y para el mundo una fiesta en que seamos conscientes de que festejamos el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Jesús, que vino a morir en esta tierra para salvarnos. Vino y dio un testimonio de la existencia de un Dios verdadero, de Dios Padre, y que su muerte y su resurrección nos dio el milagro de la redención, el milagro de la salvación y del perdón de nuestros pecados, por lo cual tenemos comunión con Dios y hemos pasado de muerte a vida, y que por eso defendemos la vida y no podemos defender la muerte. Que Dios los bendiga en esta Navidad a todos aquellos que festejen una Navidad verdadera. Y volvemos el siguiente sábado nuevamente a descubrir la verdad. El próximo jueves a descubrir la verdad.